Hola, buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta transmisión, que el día de hoy es diferente. La habíamos estado haciendo a través de Zoom, con los anteriores invitados que habíamos tenido charla, y hoy hicimos una petición a la Secretaría de Cultura para poder transmitir desde un museo de Toluca. Estamos desde el Museo Casa Toluca 1920. Nos hicieron favor de prestarnos este espacio, de compartir este espacio, y nosotros a su vez lo vamos a compartir con ustedes. Estamos transmitiendo aquí en vivo desde la calle de Hidalgo, muy cerca de la Alameda de Toluca. Quiero agradecer que nos haya dado la apertura de este museo a Ivette Tinoco, directora general de Cultura de la Secretaría de Cultura y Deporte, y Diego Barreto, director de este museo. Aquí estamos en un espacio cultural de Toluca que tiene muy poco de haberse abierto con este nombre. Anteriormente era el Museo de Numismática en esta casa, que data de finales del siglo XIX, y que estamos aquí en estas instalaciones. Muchas gracias de veras a la Secretaría de Cultura, a la secretaria Marcela González Salas, por habernos permitido transmitir en vivo desde aquí. Y hoy es la plática. Tenemos un museo que se llama Toluca 1920, y de eso vamos a ir platicando, de la casa, de qué hay en sus salas, de cuál es la idea que esté estas instalaciones, que insisto tiene poco, se inauguraron en octubre. En octubre del año pasado. En octubre del 2019, va a cumplir un año, y ha tenido diversos eventos culturales, artísticos, pero yo sobre todo los quiero invitar a que la visiten y conozcan una de las casas antiguas que todavía quedan en nuestra ciudad de Toluca. Ivette, muchas gracias, te agradezco de veras que nos hayas permitido estar en esta tarde tan tradicional toluqueña. Claro. Está lloviendo, se siente frío, o como decimos, se siente el fresco. Se siente el fresco en Toluca, en un patio que ustedes se imaginan, pues cómo eran estos patios de estas casonas. Ahora está cubierto, pero pues en años anteriores no estaba cubierto, y entonces aquí se oía la lluvia, se veía la lluvia desde los corredores de la casa. Ahí estamos viendo la casa. Y cuéntanos, Ivette, ¿cómo surge esta idea de hacer esta Museo Casa Toluca 1920? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y sobre todo por el interés para difundir estos espacios culturales que tengan no solamente quienes viven en este municipio, en esta parte, en la capital del estado, sino quienes nos visitan también, que tengan la oportunidad de saber la riqueza cultural que tenemos. Y efectivamente este espacio fue desde 1992 sede del Museo de Numismática. Y como ustedes saben, hubo todo un programa de rehabilitación de espacios culturales que la administración del licenciado Alfredo del Maza impulsó, y entre ellos se incluyó este espacio cultural. El punto es que en esta remodelación, en la parte de arriba, se recuperó el espacio que había una cocina. Y en ese sentido es que se pensó devolverle este espacio a los habitantes de Toluca para que pudieran de alguna manera tener la posibilidad, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no?, de reconocer cómo eran estos espacios que se habitaban hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y bueno, pues empezó todo el proyecto. ¿Por qué se decidió 1920? Porque primero, en el reconocimiento que la historia es cíclica y que estamos en el 2020. Segundo, estamos a un siglo de eso. Y segundo, porque la década de los 20 para México y particularmente Toluca jugó un papel fundamental en la historia. Particularmente era un punto de encuentro de grandes artistas, de grandes intelectuales. Recordemos que tenía un papel importante el Instituto Literario
en donde estaban personajes como Gilberto Owen, como poco antes José María Heredia, ¿no? Que fue el gran maestro junto con el nigromante, y empezaron a formar a una generación de los más grandes, por supuesto Altamirano, y luego ya vinieron estos otros como Owen, como Carneado, como Mendiola, como Pastor Velázquez, tal. Y aquí llegaron personajes en esa época como Octavio Paz, ¿no? Que fueron fundamentales en este movimiento en el que va a articular Vasconcelos después para proponer un proyecto de nación sustentado en el arte, la educación y la cultura. Aquí estuvo no solo Vasconcelos también en esa época, en la década de los 20, sino también todo este grupo de artistas, de artistas intelectuales, entre ellos, por ejemplo, Antonieta Rivas Mercado. Esa historia tormentosa que conocemos, más allá del papel que cada uno representó en la historia cultural de México, también en la vida personal, una gran historia. Aquí Toluca fue este punto de encuentro con Vasconcelos y Antonieta Rivas Mercado. La vez pasada nos decía nuestro amigo Rodrigo Sánchez, Gerardo Novo, el cronista de Toluca, nos contó que aquí en Toluca tuvieron unos encuentros amorosos ya entre Vasconcelos y Antonieta Rivas Mercado, que la enamoró con dulces toluqueños. Sí, por supuesto. Gerardo. De hecho, Las Ramblas, lo que era ese restaurante Las Ramblas, fue el punto de encuentro de ellos dos. Entre Vasconcelos y Antonieta. Y Antonieta Rivas Mercado. Es un antecedente amoroso, pero también literario de Toluca. Así es. Y entonces, obviamente, era recuperar como ese pasaje vivo de una gran comunidad artística y cultural, no solamente de la región, sino a nivel nacional, que se daban cita acá. Y hoy lo que se quiere no solamente es con este Museo Casa Toluca 1920, no solamente lo que se busca es recordar o rememorar y darle a las nuevas generaciones como esta parte de la historia, sino también que sea un punto de encuentro para que aquí las nuevas generaciones de las que se encuentran pueda surgir, así como los cuatro de la juventud, este grupo en el que hablábamos, Carneado, Mendiola, Pastor Velázquez y Zúñiga, pues puedan encontrarse otros 4, otros 6, otros 10, otra comunidad, y entonces está pensado también para la formación artística, para el punto de encuentro de una comunidad joven, artística y culturalmente activa. Y la verdad es que está teniendo mucho eco, hay como una apropiación positiva de la comunidad contemporánea, y bueno, pues acá Diego podrá decir quiénes son los que regularmente se encuentran, ¿no? Porque lo que ha querido la secretaria, la maestra Marcela, es que no solamente haya actividades que nosotros propongamos, sino actividades que también el público va necesitando, obviamente con una agenda, con todo lo que nos implica la política cultural, pero de pronto tocan algunos músicos que dicen, podemos ensayar aquí, y entonces puedes escuchar y deleitarte con pues un concierto, ¿no? Sí, literalmente, sí, porque están ensayando. Esa es una historia verídica. Ese es el antecedente de la Casa Ivette. Y Diego Barreto, que es el director, que lleva aquí desde octubre, correcto. ¿Qué nos puedes platicar de cómo se ha apropiado los toluqueños de este espacio? Sí, pues mira, es súper interesante. Ha sido padrísimo porque hemos podido como llegar a distintos públicos, desde las personas, realmente las salas de exposición permanente, las que platicaba la maestra Ivette, donde está la cocina y todo este tema, la visita a todo público, desde universitarios, familias enteras, etcétera, ¿no? Pero tenemos, como comentaba ahorita la maestra, toda una cartelera académica de actividades enfocadas a profesionales del arte, temas de literatura, o sea, cursos de literatura, pero específicos. No tenemos tanto cursos como introductorios, ha habido algunos, pero la mayoría son, por ejemplo, personas que ya escriben y quieren tomar un taller, un curso taller de poesía, específico de poesía, o de redacción de ensayo, por ejemplo. Fotografía también ha sido la misma historia, pero igual, o sea, nos vamos con un curso de retrato, por ejemplo, para gente que ya sabe hacer fotografía. Y ha sido padrísimo porque la gente se ha adueñado del espacio tanto para la parte académica
como también, por ejemplo, algunos algunos círculos literarios universitarios se han acercado a que simplemente les prestemos el espacio para que ahí se puedan reunir, discutir las obras que están haciendo. Está padre, se ha llenado. Y sabes, hace poco estábamos aquí en la cafetería tomándonos un cafecito así en una tarde como la de hoy, y venía la mamá de una amiga que es de aquí, del corazón de Toluca, y de pronto entraron 3 personas generacionalmente cercanas a ella, 60, 70 años, no se conocían. Y cuando nos dimos cuenta, ya estaban platicando de esa Toluca que ellos conocieron, de esa Toluca que traen en el corazón, con mucha nostalgia y con mucho orgullo. Y conocimos varias historias que no solamente de lo que era esta zona, sino de Toluca, porque esto ya era en este momento, a final del siglo XIX, era lo último de Toluca, ¿no? O sea, la Alameda ni siquiera existía. Sí, Entonces ellos empiezan a contar, y ese es el punto de encuentro también de los recuerdos. Así es, mira, insisto, lleva menos de un año este museo y tenemos aquí un mensaje que dice de Octavio Mena Macedo: tomé algunos cursos en el Museo Casa Toluca 1920 y son de altísimo nivel, lo recomiendo muchísimo. Esto es una muestra de que nos hemos ido los tolucos posicionando de este espacio, que insisto ya tiene varios años como museo, numismática, y ahora Casa Toluca. Y es una casona, Ivette, de finales del siglo XIX, 1870, 1890. Ahí vamos a ver el video. Es la clásica casona que tiene puerta de madera que da acceso a un patio central. Ahí lo estamos viendo, un patio central con loseta de piedra. Y es una casa especial porque el corredor, como ustedes pueden ver, está arriba. No está a nivel del piso, no está a nivel de calle. Ahí vamos recorriendo, vemos el barandal con las clásicas macetas dentro de los corredores de las casas antiguas de Toluca, con los geranios, que era una tradición en Toluca. En algún momento se le llamó Toluca de los geranios. Así es. Y aquí lo tienen muy bien representado, ese barandal con macetones y con geranios. Vemos las columnas y vemos esa escalera que está al fondo de nosotros, ahí lo estamos viendo en el video, y algo singular que ahí se alcanzó a ver, un torreón. Ahí tenemos de adorno, si me permiten el término, un Ford. ¿Qué, Diego? Es un modelo A. Un Ford modelo A. Ahí lo tenemos como muestra. De la década de los 30, más o menos. De 1930, ahí lo tenemos en el patio de este museo. Ese es el patio de la casa. ¿Qué es importante señalar para el visitante? No es una recreación, es una ambientación. Es una ambientación que obviamente para quienes son expertos en la materia podrán decir, no, bueno, es que estos objetos que están o este auto no pertenece. Por eso decimos, es una ambientación, donde hemos recuperado objetos que forman parte del acervo, del patrimonio cultural del Gobierno del Estado de México, y como este auto, que en su momento fue donado, y que el mejor lugar para que se pueda disfrutar, pues es esta casa, porque eran los autos de aquella época en donde, pues, las personas que vienen, lo visitan, la verdad es que es un espacio donde se toma la foto sí o sí. Sí, el auto, ¿no? es el espacio de la foto. Así es, el espacio Además de donde la escalinata también. se saca la foto y la escalinata. Y es una casa, si me permiten, que yo hice ahí alguna breve investigación con personas que conocen de la historia de Toluca, y me decían que esta casa fue de un señor Leopoldo Estrada, originario de Almoloya de Juárez. Después de Almoloya de Juárez, que muchos años Leopoldo Estrada fue oficial del registro civil en Toluca. Estamos hablando también de principios de siglo. Era el casamentero número 1 en Toluca por ser el oficial del registro civil. De él fue su casa y después se fue transformando los dueños. Los últimos dueños, Ivette, me decías. Es la familia Pajés de López. Pajés de López. Que de hecho, cuando se inauguró, vino pues, el nieto, y una de las fotografías que están en la sala, que al ratito ya pasaremos a visitar cada uno de estos espacios con los que cuenta el museo, donó una fotografía de las últimas personas que vivieron en esta casa. Ahí la vamos a ver esa fotografía. Ahorita vimos la entrada, el patio, los corredores. Al fondo de nosotros ven una escalinata con 2 pilares
algo su generis, arriba tienen un torreón. Ahí lo estamos viendo, ese torreón es su generis, muchas casas no tienen ese torreón. Ahí vemos la imagen desde el torreón, unas imágenes que fuimos tomando en el transcurso de la semana. Y adentro se fue ambientando, Ivette. Vamos a ver imágenes ya de adentro, Sí. que se fue. Sí, decía Chucho hace un ratito, ¿no? Es una casa que tiene unas características muy especiales. Sí. Si ustedes, aquí enfrente, que está la casona, por ejemplo, del Instituto de Administración Pública del Estado de México, del IAPEM, nada tiene que ver la distribución arquitectónica de estas casonas. En principio, la altura que ya mencionabas, ¿no? Que tiene un sótano muy alto. Sí, sí, y la distribución incluso no está como regularmente estaban las casonas en U, sino es en L. Es en L. Decía también, la distribución que hemos hecho de los espacios que hemos ambientado no necesariamente corresponden a lo que fueron originalmente, sino un poco a lo que podemos incorporar de las características de una casa que debe tener una sala, un comedor, una cocina, exacto, un oratorio. Las partes más importantes. Las partes más importantes y obviamente cómo las fuimos adaptando. No significa necesariamente que así estaba la casa. Y por otro lado también se cree que fue remodelada, porque antes de que estuviera lo que hoy conocemos como la Avenida Hidalgo, se supone que era la calle La Huerta. Y entonces, bueno, hubo, por lo que se ve, un recorte a la fachada principal y pues ahora después se hizo esto, pero eso puede eventualmente darnos la claridad de que quizá no necesariamente esta parte de la casa era la que se habitaba. Okay. ¿No? Claro. Sí, y de hecho esta casa, digo, es muy atípica en cuestiones de la altura, en cuestiones de la distribución. La maestra Ivette y yo tuvimos hace como 2 años la oportunidad de ir a la casa del arquitecto Antonio Rivas Mercado. Y justamente quien nos dio el tour nos explicaba que en esa casa también hay muchas cosas muy atípicas, es una casa muy ecléctica, y precisamente era porque el arquitecto Antonio la había diseñado como a su gusto. Yo tengo la sospecha de que tal vez esta casa tal vez la diseñó o la comisionó como algún arquitecto con mucha libertad para hacerlo, porque sí tiene cosas extrañas, pero al mismo tiempo que no están mal diseñadas, solamente es algo como no típico para la época. Típico. Claro. De hecho, ahorita que menciona Diego esto de la casa de Antonio Rivas Mercado, igual tiene un sótano igual a este, ¿sabes? Sí. Vamos a ver los videos que fuimos tomando de la parte de adentro de esta casa museo ahora, donde se fue recreando, ¿no?, las situaciones. Ahí estamos viendo la primera sala, Ivette. Sí, la parte de arriba fue la que ambientamos como la Casa Toluca 1920. Y vamos ahí, tenemos un espacio donde regularmente se llevan a cabo actividades académicas. Es ahí donde está esta pantalla. El visitante puede disfrutar de una serie de fotografías con música además de Villanueva, una serie de fotografías de aquella Toluca, y puede también ir cambiando de álbum, ¿no? O sea, depende qué quiera ver, si quiere ver casonas, si quiere ver iglesias, si quiere ver calles, puede detenerse ahí un poquito. Sí. Esa es la sala de entrada. Y también cabe mencionar que ahí las obras plásticas son un poquito más modernas, es un poquito para hacer este encuentro entre la modernidad de ya un poco más de mediados de siglo, ¿no? Esa es la primera sala de esta casa museo. ¿Cuál sigue? Nuestro anfitrión, ¿no? La sala que sigue, pues tiene que ver... Bueno, Sí. Bueno, esa es la fotografía que les comentaba, que es de la familia Pajés de López. Y bueno, pues esta sala tiene mobiliario propio de la época, es de un coleccionista que nos ha facilitado y que además ha estado encantado de que pueda pues exhibirse, ¿no? Viene y él mismo nos dice, oye, acá mejor la acomodamos de esta manera, nos trae algún otro artículo, se lo lleva, nos lo va cambiando, y bueno, pues nos ha permitido ambientar este espacio que la verdad es que es maravilloso. Ambientar esa sala. Y después en el siguiente espacio se ambientó un comedor. Sí,
Aquí igual hay algunas piezas. Lo importante de este espacio es que familias de la ciudad de Toluca que se enteraron del proyecto nos han puesto en comodato varias cosas. Porque los tenían en su casa y al final dijeron, bueno, prefiero que se exhiba y que las personas tengan la oportunidad de disfrutar de lo que eran estos comedores tan clásicos de las casas de ese principio del siglo XX. Ahí hay 2 o 3 piezas que Diego tiene muy claro, ese jarrón. Sí, ese jarrón, el que está en el nicho rosa que se ve en la esquina, es una pieza muy interesante porque de entrada es una de las piezas más antiguas que tenemos en el museo, en la colección. Es un jarrón de principios de siglo, pero en serio, principios de siglo, 1900, 1908, exagerado. Y es súper interesante porque a primera vista parece porcelana, pero cuando uno se acerca te das cuenta que es cristal. Es una técnica que utilizaban en Europa en esas épocas para hacer que es una especie de cristal esmerilado que acaba pareciendo porcelana. Es súper fino, súper frágil también. Ajá, sí. Pues Pero sí, esa es una de las piezas más importantes. Estos son 2 espacios, la sala, comedor, y después en el que sigue es lo que nos decías, Ivette, que se encontró. Bueno, a ver, aquí, dinos, Ivette. No, bueno, teníamos, les decía, hay muchos de los objetos aquí exhibidos, forman parte del acervo que tenemos en la Secretaría y estos estaban bajo el resguardo del Museo de Culturas Populares, aunque por la propia museografía no tenían cabida ahí y estaban en las bodegas. Cuando empezó el proyecto y empezamos a revisar el acervo, pues obviamente era, si bien no un oficio, no una tradición propia de Toluca, sí había una serie de familias, una tradición que hacía estas figuras en miniatura, que seguramente muchos de quienes nos están siguiendo ahora recordarán que en los portales había una tienda que vendía esas miniaturas. Entonces nos pareció muy interesante, muy apropiado poder exhibir ese acervo para recordar también parte de la creatividad que se tenía y cómo le daban el toque especial. Si bien no es una técnica propia de Toluca, sí lo que hicieron como colecciones fue el toque de Toluca. Y yo les cuento, perdón, una anécdota muy rápida. Yo doy algunos recorridos a veces con algunos invitados y cuando estamos operando normalmente, y todos, invariablemente, todas las personas que les doy el recorrido, que tienen más de 60 años, todos me dicen, ay, estos los hacían en los portales. Es correcto. Pero alguien más joven, ya poquitos se acuerdan. Es correcto. Yo, bueno, sí estoy más joven, pero sí recuerdo la alacena donde estaba un señor haciendo el vidrio soplado a través de un popote, sí, que con el popote dirigía el soplete. Pero es que mira, por ejemplo, los detalles. Del piano, del banco, del piano, y sí, ahí lo hacían. Como bien dices, no es una artesanía original de Toluca, sí, original de Toluca, más bien nos remonta a Puebla o a Traquepaque, donde vemos a los maestros sopladores de vidrio soplado, con unos grandes popotes también, o unos grandes tubos. Aquí era de miniatura y había, recuerdo, sí, en mi niñez, un señor en una alacena del portal que vendía miniaturas. Y luego ibas a algunas casas y tenían como, por ejemplo, velero, este barco, ese piano y muchas otras figuras. Aquí solamente estamos viendo vidrio blanco o vidrio transparente, pero había de colores, de colores. Y la verdad es que uno puede ver en el detalle que no era una artesanía, era un arte. Sí. Porque hacer esto, digo, yo quisiera que alguien, aún con mucha habilidad manual, se pusiera a hacer con el detalle estos pianos, estos veleros. Y es un recuerdo, como bien lo dices, Diego, es un recuerdo de la Toluca, pues no muy anterior, no tan antigua, que se ha perdido eso. Insistimos, no es original, no es una artesanía original de Toluca, pero había un puesto que atraía a muchos compradores de miniaturas, estas no son tan miniaturas, de vidrio soplado. Sí. Y bueno, por eso está aquí como para recordar eso que se vendía en Toluca. Y después sigue otra sala, ahí jarritos de... Sí, es también, ¿no? Una colección en miniatura que teníamos y obviamente pues daba, porque esta sala está a un lado de la cocina,
que ahorita también tendremos la oportunidad de verla. Y entonces, bueno, pues todos los objetos que se exhiben forman parte de este espacio que se encuentra entre la cocina y el comedor, y esta colección que también formaba parte del acervo del Museo de Culturas Populares y que no se estaba exhibiendo. Muchas de las cosas que se han hecho en los últimos 2 años es que lo expongamos para Claro. que las personas puedan disfrutarlo. Que no estén en las bodegas, que lo podamos Exacto. conocer. Y la que sigue es la cocina, Ivette, nos decías que se encontró esa... Sí, esta fue la causante de este concepto de Museo Casa Toluca 1920, porque estaba tapado. Y cuando se hizo la remodelación, pues vimos que ahí había, se encontraba la barra, y bueno, pues ya se hizo igual toda la ambientación con los utensilios que pues se utilizaban en la época: ollas de barro, comales de barro, prensas, molcajetes, metates, cucharas, chiquihuites, en fin, ¿no? Todo esto, que volvemos a lo mismo. Hay generaciones que no tienen pues este acercamiento con estos objetos, y que cuando vienen a las visitas guiadas preguntan qué son y para qué sirven, ¿no? Entonces, pues ahí es una parte también formativa de la historia social, económica de un pueblo. ¿Qué te han comentado, Diego, cuando ven esta cocina? De hecho, me acabo de acordar de una anécdota también muy padre que le tocó a la maestra Ivette presenciar. Estábamos dando un recorrido, había unas personas y estaba creo que era su abuela o su mamá, con una niña como de 14 años, estaban platicando y le estaba explicando cosas y le empezó a explicar los nombres de todos los utensilios en otomí. Entonces nos pegamos ahí nosotros y empezamos a escuchar y le empezamos a preguntar más cosas, que nos dijera más nombres de las cazuelas y del metate y todo en otomí, y fue una experiencia padre. Sí, fue una experiencia bonita porque su nieta al final, ese día yo venía con unos amigos extranjeros, y cuando nos encontramos todos, obviamente ella empieza a hablar en otomí, y también para los extranjeros fue como muy bonito, y la nieta se sintió tan orgullosa de su abuela porque fue la protagonista en ese momento como guía de turistas, literal. Claro, sí, y claro. le empezaron a preguntar, y de veras, o sea, habrían visto el rostro de la nieta del orgullo del origen de su abuela. Claro, claro, imagínense que tu abuela te empiece a explicar lo que es una cocina antigua en otomí. Y aparte, bueno, algunos extranjeros la escuchen. Tenemos otra imagen, en especial un ropero, un librero, donde, y quiero que la pasen porque así nos vamos a justificar lo que estamos tomando. Porque nos ven aquí Porque el frío tomando, no es suficiente para justificar porque ahí estamos con un mosquito. Es un librero, una cómoda, donde pusieron mosquitos, una bebida que se empezó a elaborar aquí en Toluca, la conocemos como los moscos, que es una bebida de naranja, de la cáscara de naranja, que la empezó a hacer don Adolfo Almazán, de la piel de la naranja, destilado para extraer sus aromas y reposados en barricas de roble blanco, que aquí quisieron rescatar. Es una bebida que se hace aquí en Toluca, que la conocemos, insisto, como moscos, que es un licor de naranja, y por eso estamos tomando esta tarde lluviosa para decir estos salud. moscos. Ahí, salud. Sirve como digestivo y tiene diferentes categorías esta bebida de moscos. Nosotros estamos tomando la AL, porque la A es para damas, porque tiene 19% de alcohol. La AL es para jóvenes, estamos tomándola nosotros con Por 31%. Claro. Solo por la que- juventud. Juventud. La ALM tiene 43% de alcoholes, es para señores. Y la ALMA, Alma, tiene 45% de alcohol y es para las suegras. Entonces, si ustedes quieren darle algo de tomar a las suegras, cómprele unos mosquitos Alma. Un local que es muy tradicional aquí en los portales de Toluca, y aquí en la Museo Casa Toluca quisieron poner esta bebida tradicional como muestra. Y la verdad es que cuando vienen los visitantes, particularmente de otros estados o extranjeros, sí se la llevan, porque obviamente Claro. uno les da a veces, de pronto dejan para pruebas, y entonces les anima a llevársela.
y no se la pierdan. Si ustedes no lo han probado, no pueden dejar incluso hacer estas fusiones que en la cafetería que nos atiende regularmente aquí, hacen un carajillo con mosquito. Ustedes ahora que están en casa, hagan la prueba y verán qué deliciosa es. Ya ustedes sabrán si piden una A, una AL, una ALN o una completa alma. Después seguimos con el recorrido de la casa y pasamos a un lugar muy especial, que es el oratorio. Un oratorio pequeño, tradicional en algunas casas de estas. Ivette, Diego, ¿qué nos pueden contar? Pues esto, que volvemos a insistir, lo que se buscaba era recrear, ambientar como estos espacios que había regularmente en una casa, y obviamente tenemos elementos de lo que es un oratorio. Aquí lo que estamos viendo es una colección de medallas propia del acervo de la Secretaría de Cultura, y bueno, tiene pues el reclinatorio, la Biblia, el rosario, y la pieza central obviamente es una pieza dedicada a San José, porque es Toluca de San José, y acá Diego tiene... Sí, realmente hasta después de la revolución, hasta todo el tema en donde se empezaron a cambiar, había muchas ciudades en el país que todavía el nombre oficial del santo patrono era el nombre oficial de la ciudad. Hasta ese entonces se le cambió a Toluca el nombre a Toluca de Lerdo, pero antes de eso toda la vida fue Toluca de San José. Y además hay toda una tradición para festejar a San José en Toluca, ¿no? Claro. En Toluca. Y además es una pieza muy interesante porque es más o menos del siglo XVII. Sí, se ve muy atractiva, sí. La pintura de San José ahí con el niño Jesús. Es una pintura, inmediatamente se ve una pintura de alta calidad, ¿no? Y volvemos a decir también que la verdad, la buena voluntad de los habitantes de la ciudad nos ha permitido que tengamos esta casa ambientada de esta manera, porque cuando nos acercamos también con los párrocos para decirles que íbamos a poner un oratorio, inmediatamente nos facilitaron pero el reclinatorio, pero la Biblia, pero el rosario, y además haciendo énfasis en lo que ha permitido también para la propia fe católica estos elementos que son fundamentales, sobre todo en la religión católica, ¿no? Claro. Y tenemos otro espacio muy sui generis también, una escalera que nos lleva a ese torreón que decíamos. Ahí vemos esa escalera pequeña, muy angosta, de madera, recubierta la parte de abajo de la escalera. Ahí vemos cómo bueno, en el video cómo vamos subiendo. Insisto, una escalera muy angosta que nos lleva a un torreón. Y además un torreón que permite una vista de la ciudad impresionante. Sí, de hecho creemos que originalmente la propiedad era más grande, seguramente tenían caballerizas y algo de un jardín un poco más grande, así creemos que el torreón servía pues como torre para vigilar. Ver 360 grados, claro. Ahí si algún arquitecto, algún especialista en construcciones nos puede decir, platicar en algún momento pues, esta escalera, porque realmente es pequeña, muy angosta, de barrotes de madera que se ven que son hechos a mano, tienen algunas distintas formas, no todos son iguales, y ahí vemos una escalera totalmente de madera, escalones, el recubrimiento, el barandal, que nos lleva a un torreón. Y es bellísima, la verdad, no se la pueden perder. Yo creo que es una también de las piezas que el visitante disfruta mucho. Así es, que nos lleva, insisto, a un torreón, y no sé si tengamos video del torreón en general. Sí se ve alta, y ahí está la vista desde el torreón, se ve el patio de la casa, ese domo que se ve es el otro patio, tiene dos patios la casa, uno descubierto y el que ya está cubierto, que en su momento seguramente también estuvo cubierto, y nos estaríamos mojando en este momento si no estuviera el domo cubierto. Y así eran las casas, el patio central y los corredores alrededor del patio, ¿no? Pues qué gusto estar en esta casa, hemos recorrido y cómo está. Sí, la parte de arriba, que es lo que han estado ahorita viendo, pues está dedicada al Museo Casa Toluca 1920, y la parte de abajo, que es lo que eran los sótanos de la ahí propiedad. Está el torreón, perdón. Ajá, sí. Ahí está el torreón, y desde el torreón se ve, ¿no? Todo.
Perdón, Ibe, pero nos decías. Y entonces les comentaba, bueno, y esa escalinata, esa escalera también es así la foto, igual que es en el auto, el visitante no se va si no se toma una fotografía en esas escaleras. Y lo que comentaba es que la parte de abajo la hemos utilizado para hacer una serie de actividades académicas y también de exposición. En la Sala Blanca, nosotros la tenemos dedicada para que sobre todo participen artistas jóvenes y expertos en dibujo y en fotografía. Solo se expone dibujo y fotografía. Hemos tenido 2 exposiciones, la de Eliseo, que ha recuperado las casonas antiguas de la ciudad, y la que está actualmente, que es de Ámbar Chimal, que ella retrata momentos callejeros de la ciudad, ¿no? El portón, el cable, el cielo, el piso, la cerradura. Entonces, la idea aquí es justo que sea un espacio para los jóvenes y jóvenes que gustan de la fotografía y del dibujo. Y las aulas en donde se llevan a cabo coloquios, seminarios, conferencias. Y en este patio que es el que nos recibe, regularmente tenemos una serie de actividades artísticas. Hemos tenido conciertos, recitales poéticos, obras de teatro, ya con una agenda constante y con un buen público. La verdad es que insistimos de los espacios que tenemos aquí, está cerquita el Museo de la Acuarela, el Museo de la Estampa, o los que están en el centro, el Corredor de la Plástica, el Museo de Bellas Artes, el Cosmovitral. Este espacio, en verdad, que sí ha servido como un punto de encuentro. O sea, las personas vienen y recuerdan, y es un diálogo intergeneracional, porque así como esta experiencia que comentaba Diego, donde vino la abuelita con sus nietas y estuvieron aquí platicando, de pronto se encuentran personas generacionalmente cercanas o con jóvenes y empiezan a platicar. Sí les detona una serie de recuerdos la casa. Entonces, detonan recuerdos, pero en especial también, como dice Sibeth, se han adueñado de estos espacios. Y esto que dices, la parte de abajo, estamos hablando de este patio y de lo que está alrededor de la casa, que son sótanos, que era algo que decía yo, de la casa muy especial. La casa está en alto y la parte de abajo, los sótanos, que no son sótanos, los sótanos serían del piso para abajo. La casa está en alto y la parte que queda aquí, que son respiraderos, porque seguramente la casa era de duela, nos permite tener esos espacios que ahora tú dices sirven de exposición, otra biblioteca, un espacio de biblioteca y otro espacio de salón, ¿no? De clases que también lo están usando. Sí, y volvemos al punto de la naturaleza de este espacio, la vocación de este espacio es de formación artística, para que podamos aquí tener la posibilidad de que se encuentren pues grandes hombres y mujeres que seguramente hoy no tienen el reconocimiento a nivel nacional e internacional, pero que seguramente habrá en algunos años la posibilidad de decir, y entonces nos encontramos en lo que era en ese momento el Museo Casa Toluca 1920, y ahí coincidieron fulano, sutana, ¿no? Sí, entonces claro. Esa es la idea, y la verdad es que sí está cumpliendo con ese propósito este espacio. Felicidades, Diego. Creo que nos congelamos o seguimos, nos siguen viendo. ¿Nos siguen viendo? Intermitencia, porque estamos en una tarde toluqueña, por la lluvia. Con lluvia, pero sí nos escuchan, a lo mejor no nos ven, pero aquí nuestros amigos que nos ayudan en esta transmisión, porque quiero decirles, compartirles con ustedes, pues que fue una idea de su servidor hacer esto de presentar cosas, historias, anécdotas, espacios de Toluca, que compartí con algunos amigos y son los que nos han ayudado. Realmente no soy yo solo, tengo 3, 4 amigos que nos han ayudado con la transmisión, con las cuestiones tecnológicas, de sonido, del Zoom. Insisto, hoy lo estamos haciendo por primera vez en vivo y creo que vamos bien. ¿Sí nos escuchan? Si nos escuchan. Sí nos escuchan. Sí, si nos escuchan, bueno, pues son un claro ejemplo de que Toluca es buena gente. Fíjate, Toluca es buena gente y ahorita ahí vamos. Fíjate, Alfonso Macedo nos dice, en el Museo de Louvre,
o del Louvre, Ajá. de las dos maneras Ajá. lo he escuchado que se dice. Ajá. Bueno, para ir cerrando, antes de que la lluvia nos juegue otra mal pasada, tenemos aquí, Ivette, a lo largo del museo unas frases muy tradicionales de Toluca que seguramente los tolucos hemos escuchado. Al entrar al museo tenemos una que dice: Toluca, buen gente, no mata, no más taranta, quita cobija y echa barranca. Una frase muy tradicional de Toluca que es con la que primero nos recibe en esta casa museo. Y revisando de dónde viene, porque es anónimo este tema, encontramos que es algo que se daba al parecer frecuentemente los días viernes. Los días viernes venía mucha gente de los pueblos de Toluca o de otros municipios del estado al tradicional tianguis de Toluca a vender o a comprar. Y entonces pasaban todo el día en el tianguis comprando o vendiendo sus productos, y por ahí en la tarde, a mediodía, se iban a echar el tradicional pulque, que también lo vendían en el tianguis. Y a la hora de retornar a sus pueblos, a sus municipios, pues ya con algunos pulques encima, se caían al río Verdiguel, por llamarle barranca, y perdían la cobija, pero no pasaba de ahí. Y otra razón que nos dicen de este refrán es porque en el peor de los casos, pues los asaltaban, los golpeaban, quitaban cobija y Pero nada nada más más. echaban a barranca. No mata, no más taranta. Al parecer esa es la versión de este refrán, de este dicho de Toluca. Toluca, buen gente, no mata, no más taranta, quita cobija y echa barranca. Anónimo, pero todo parece ser que viene del tianguis de Toluca. Y sabes, Chucho, que una de las cosas que hemos incorporado en la renovación de los museos justo ha sido con frases. Y también es bien bonito ver cómo el visitante empieza a recordar y genera diálogo entre los visitantes. Porque si viene alguien de Toluca a mostrar esta casa, obviamente si trae a un invitado de otro estado o de otro país, lo primero que le pregunta es eso. ¿Qué significa ¿Qué esa significa? frase? Y eso genera un diálogo. Entonces, lo que la secretaria ha buscado en la incorporación de las frases en los museos es que haya el interés por decir, uy, no sabía de quién era, no sabía quién era Zúñiga, no sabía quién era Carneado. Y entonces es reconocer también y empezar a investigar sobre los personajes, sobre los espacios, sobre la cultura que forma parte de nuestra historia. Así es, y ir conociendo, porque hay otra frase, Ivette, que tú nos podrás hablar más del autor: Toluca, taza de plata con olor a sacristía. Enrique Carneado, un poeta toluqueño que tú nos dabas referencia. Él fue director del ICLA, del Instituto Científico y Literario. Sí, bueno, fue todo un personaje importante en el Estado de México y en Toluca particularmente. Decíamos al inicio de esta charla que junto con Zúñiga, junto con Pastor Velázquez y junto con Vicente Mendiola formaban el Grupo Juventud, y a partir de ahí cada quien desde su espacio creativo, que Enrique Carneado no solamente fue un gran jurista, sino también un hombre de letras. Bueno, y ¿sabes? Cuando uno revisa estos personajes, son personajes con una gran formación integral. Y entonces, pues esta es de uno de los poemas que Enrique Carneado le dedica a esta ciudad, que es Canto a Toluca, y es con el que abre este poema, que se llama Toluca, taza de plata con olor a sacristía. Puede ser una alcancía que guarde virgen pecata, o incensario que desata la sutil encajería, bajo la bóveda pía donde el aire se recata, o una lámpara bobita que en luz su esencia consume, y esa esperanza cautiva que amor y dolor resume. Y sigue el poema Canto a Toluca de Enrique Carneado, y era justamente pues para abrir también boca de este personaje tan importante que junto con Zúñiga, junto con Mendiola y junto con Pastor Velázquez forman un referente obligado. Pastor Velázquez, recordemos, es quien el escudo
que distingue y que le da identidad al Estado de México es de Pastor Velázquez. Zúñiga, que además de hacer una serie también de escritos, poemas y ensayos sobre Toluca, es el autor del himno del Instituto Científico y Literario, hoy Universidad Autónoma del Estado de México, que se sigue entonando en cada una de las ceremonias. Y bueno, pues es Zúñiga y Vicente Mendiola, que no podríamos entender cuando caminamos el centro de la ciudad de Toluca, la Plaza de los Mártires, y volteamos a ver el Palacio Municipal, el Palacio de Gobierno, el Palacio Judicial y el Palacio Legislativo junto con la Catedral, si no sabemos quién es Vicente Mendiola. Así es. Decíamos de Enrique Carneado, poeta toluqueño, pero fue director del Instituto Científico y Literario por el año de 1928, cuando se iba a cumplir el centenario de ese instituto. Entonces él, como director del instituto, todavía no era universidad y por lo tanto rector, sino antes era instituto, el director era Enrique Carneado, preparaba el centenario de este instituto y mandó llamar a sus amigos de juventud, Así es, como fue Horacio Zúñiga y Vicente Mendiola. Y a Horacio Zúñiga le pidió un canto al instituto. Y ahí es donde surge el que todavía se toca, himno. ¿Cómo va a ir? Instituto Perínclita Cumbre, Cumbre, con su enjambre de abejas de lumbre. Así es. Y a petición de Enrique Carneado lo hace Horacio Zúñiga. Y a Vicente Mendiola, su amigo de juventud, que ya en ese momento era arquitecto reconocido, le pide un monumento. Y ahí es donde surge el monumento al maestro, que todavía está ahí en la esquina de Juárez e Instituto Literario. Porque cuando jóvenes se encontraron, cuando era todavía bachillerato, en el Instituto Científico y Literario, estos cuatro. Y hay que decirlo, muy bohemios todos. Muy bohemios todos. Enrique Carneado, Horacio Zúñiga, Vicente Mendiola. Así es. Y Pastor Velázquez, que después fue un gran pintor a nivel nacional e internacional. Pero se juntaron aquí en Toluca, en el instituto, que por cierto después haremos un programa hablando del instituto y por supuesto del edificio ahora de rectoría, en su momento instituto y antes beaterio. Vamos a hablar, pero fue un lugar de encuentro. Y aquí está esta frase: Toluca, taza de plata, muchos dicen tacita de plata, con olor a sacristía, que es un poema que se llama Canto a Toluca. Enrique Carneado, que nació en 1895 y murió en 1957. Tenemos otra frase de Leopoldo Cincuniegui. Ciudad peregrina, ciudad del Nevado, la de Horacio Zúñiga y Enrique Carneado. Sin lugar a dudas es un homenaje que le hace pues a estos dos grandes personajes, y por supuesto un referente obligado también de Toluca es el Nevado, ¿no? Claro. No hay, yo creo que no hay, acá Chucho trae un libro que ha recuperado pues parte de lo que ha inspirado Toluca, no a una, sino a muchos personajes, no solo de Toluca, sino de otras partes del país, para hablar, y siempre está presente ahí el Nevado de Toluca, y por supuesto salen a relucir los personajes que le han dado vida y orgullo y nombre a esta ciudad. Leopoldo Cincuniegui, que no era originario de Toluca, era de una población de Michoacán, pero da esta poesía que se llama Toluca la Bella. Él nació en 1895, murió en 1972, algún día fue bibliotecario del Congreso Federal y hablaba también de Toluca, y aquí está una de sus frases de este poema, Toluca la Bella. Y después tenemos otro que es de Horacio Zúñiga. De Horacio Zúñiga, que también forma parte justo de un texto que denomina Himno a Toluca, y es parte de la primera estrofa, en la que dice: oh dulce provincia, romántica y buena, la de la fragante bondad de Azucena, la del impoluto fervor de Marfil, la de los beatos sueños romanceros, la de los pueriles amores primeros, la del virgiliano candor pastoril. Y sigue este himno a Toluca. Nosotros lo que hemos querido es rescatar, como en estas frases, más bien provocar con estas frases que el visitante pueda ir a buscar más sobre estos personajes tan emblemáticos y tan
tan enamorados de su ciudad, como era Zúñiga, como era Mendiola, como era Carneado, como era Pastor Velázquez. ¿Qué nos dices, Diego, de estas frases? La gente también le llama la atención Sí, y pregunta de ellas. Realmente, o sea, los 3 atractivos más importantes de la casa, así como la primera impresión para casi todos los visitantes, son la escalinata, el coche, el auto Ford y las frases, precisamente. Y en particular, como decía la maestra Ivette, la primera, que es la que te recibe, y aparte es la más enigmática, porque claro, es la que es anónima, realmente son las que, como dice la maestra Ivette, desatan estas conversaciones entre los visitantes, y pienso que eso es como una de las misiones más importantes que tenemos en los museos y en la cultura en general, el poder detonar estas conversaciones entre los visitantes, porque esas conversaciones que se detonan en un museo terminan resultando en sentido de pertenencia, en ganas de hacer cosas, en ganas de cambiar las circunstancias en las que vivimos. Entonces creo que eso es como lo más importante. Tenemos, ¿no?, grandes poetas en Toluca. Aquí tenemos un ejemplo, Enrique Carneado, Horacio Zúñiga, pero en su momento también lo fue Josué Mirlo, sí, claro, Heriberto Enríquez. Sí. Y en la actualidad también tenemos, ahí hemos descubierto una página que se llama Escritores del Valle de Toluca, que siguen haciendo novela, poesía, ensayo, prosa sobre Toluca, sobre el Estado de México, y que tenemos que seguir rescatando. Y ahora que está tan de moda el comentario de comprar local, también tenemos que leer autores locales. Así es. Y yo los invito decía Ivette, que hay un libro dentro de lo que hemos comentado, ¿a cuál lo puedo mostrar? ¿A cuál muestro? ¿A esa? ¿Ahí se ve? ¿No se alcanza a ver si lo acerco. Ahí lo acerco, Carlos. A ver. Ahí está. ¿Sí se alcanza a ver? No. Que se llama Toluca en la poesía. No se alcanza a ver mucho. Toluca en la poesía. Tal pareciera que no habría escritores. Tiene mucha luz. Bueno, pero les dejamos en los comentarios la referencia del libro para que puedan, quienes tengan ganas de ver qué ha inspirado la ciudad para escribir de ella, puedan hurgar, y prometemos que vamos a tener un ejemplar de este libro en nuestro pequeño espacio que tenemos de biblioteca, para que puedan, cuando vengan, a sentarse y disfrutar de estos poemas, y seguramente también podrán disfrutar de este libro de Margarita García Luna, de las casas antiguas de Toluca, en donde hace una gran investigación para dar pues detalles de la historia de estas grandes casonas de la ciudad. Así es. Este libro de Toluca en la poesía es del año 98, 99, pero tiene distintos. Toluca, la ciudad de los caballeros, de Joaquín Méndez Rivas, por ejemplo. Alchinantecal, de Horacio Zúñiga. Recuerdo amargo por Toluca, de Alfonso Sánchez García. Lo estoy abriendo al azar. El Nevado de Toluca, Emma Lauret, viuda de Gómez. Llegada de la diligencia, Rodrigo Gamino. Es una de gran Gabriela compilación. Santana Benumea, tiene un poema que le llama Toluca, simplemente. Y así la casi urbe que camina, de Francisco Javier Estrada, Arriaga, de Flor Cecilia Reyes, Estragos, Pequeña Sierra, un poema de Roberto Sebastián Nava Favela. Y aquí está. ¿Sabes? También vamos a recuperar de la Escuela de Escritores, de la Escuela de Escritores Toluqueños, un gran compañero y amigo nuestro de la Facultad de Ciencias Políticas, sociólogo, Nelson, que hizo un libro así a principios de la década de los 90 sobre los espacios de socialidad y vida cotidiana los portales de Toluca. Y sabes que hace un año más o menos hice un ejercicio con unos jóvenes para pedirles que visitaran como los espacios en los que ellos suelen reunirse hoy, ¿no? Que puede ser, ¿cómo se llama? Casa Azul. Casa Azul, el que está en Villada, este restaurante.
Chefalí, ¿no? En fin, esos espacios donde suelen ir generaciones más jóvenes. Y les pedí que incorporaran su visita lugares como Sanborns, como Vips, más tradicionales. Y entonces, cuando ellos empiezan a describirme estos espacios, yo me doy cuenta que soy parte de otra generación, porque ellos dicen, todos los que están ahí son viejitos, ¿no? O sea, van en familia, hablan de trabajo, hablan de servicio público, tal, y obviamente son espacios donde no se permite entrar con mascota, donde no se permite pedir como una gran cantidad de variedades de bebidas, y eso nos habla de cómo se ha modificado también la ciudad. Entonces, creo que espacios como estos permiten que podamos ir viendo, porque a veces cuando vivimos en un espacio, cuando lo respiramos todos los días, no nos damos cuenta cómo se transforma. Y no ha pasado, digamos, en el tiempo, hablar de un siglo no es tan lejano. No obstante, ha habido una gran transformación porque a principios de del siglo XX no había más de 10,000 personas habitando este espacio. Hoy es casi 1 millón de personas el que habita este espacio, 800,000 aproximadamente. ¿Cómo ha habido esta transformación? Y empiezas a ver las fotografías y decíamos, esto ya era lo último, ¿no? La Alameda, empezaba en construcción la Alameda, y no hablemos hacia Villada, o hacia Colón, que ya era afuera de Toluca. Y hoy está aquí, entonces es ir viendo y reconociendo los espacios y viendo cómo se han transformado los espacios. Es la idea, Ibe, de esta iniciativa de Entre Tolucos, poder conocernos, poder conocer más de nuestros espacios culturales, sociales. Y tú nos platicabas, Ivette, que una larga tradición ya de Toluca, pues este es de los museos que se ha renovado y que tiene poco de haber abierto, pero nos hablabas de que una tradición de Toluca de museos. ¿Qué nos puedes decir de los museos o cómo empezaron los museos en Toluca? Tú que estás tan metida en el tema cultural, que nos hables tan brevemente, porque tendríamos que hacer un programa especial de los museos de Toluca. Por supuesto. Pero ¿qué nos puedes decir de entrada para que nos dejes ahí la inquietud y poder hacer más adelante algo especial de los museos de Toluca? Claro que sí. De entrada es esta, de pronto, percepción que se tiene de nostalgia de esta Toluca, de las casas antiguas, donde de pronto una buena parte de las nuevas generaciones no siente como este orgullo de pertenencia a esta ciudad, ¿no? Y tiene que ver con que tampoco hemos reconocido cómo se ha ido transformando la ciudad. Toluca es la tercera, después de la Ciudad de México, es la segunda ciudad con más museos. Es Puebla y Toluca, tenemos 30 museos. 14 administrados por la Secretaría de Cultura y Deporte del Gobierno del Estado de México. Están los museos universitarios, los museos municipales y los privados. Toluca, desde el siglo XIX, justo como una iniciativa de José María Heredia, empieza a hacer una colección de objetos antiguos que va de alguna manera dando la posibilidad de abrir el primer museo. Entonces, Toluca tiene una gran tradición de espacios culturales, es una gran tradición de espacios museísticos. Yo quisiera cerrar diciendo que si bien hemos perdido una cantidad importante de casas antiguas en todo el proceso de transformación de la ciudad, Toluca también tiene como algo muy especial y particular que fue vista por un artista plástico como una ciudad galería, Leopoldo Flores, que vio la oportunidad en espacios emblemáticos de transformarlos en arte. El ejemplo sin duda maravilloso y que es un símbolo no solo de la ciudad, sino del Estado de México, el Cosmovitral. Ese espacio que era un mercado también muy tradicional, donde era un espacio de encuentro para la venta de todos los productos que venían de la región, y que cuando en la década de los 70 deciden trasladar ese mercado, Leopoldo Flores hace una obra de arte. Hay 4 construcciones de esa característica en el país, en Guanajuato, en Puebla, en Zacatecas y en el Estado de México. El de Guanajuato sigue siendo un mercado
El de Puebla se transformó en un centro comercial y el de Zacatecas también sigue siendo mercado. El único que es una obra de arte es el Cosmovitral, y es el Cosmovitral más grande del mundo, con una narrativa no religiosa, que de veras nos tenemos que sentir verdaderamente orgullosos. Pero cuando digo que habló de una ciudad galería, es que hay 20 obras de Leopoldo Flores que le dan vida a esta ciudad. El Cosmovitral, los murales de Palacio, los murales del Poder Legislativo, la escultura de la autonomía, El arte atmosférico. Claro, a la atmósfera en Ciudad Universitaria, en algunos hoteles como el Morelos, que tiene la Alianza Francesa, en el Jardín Zaragoza, el Zapata, ¿no? Que pronto los vemos y no nos detenemos a preguntarnos quién lo hizo, ¿no? Vemos una escultura, vemos un mural, vemos un Cosmovitral, y yo creo que esas son las cosas que también debemos hoy reconocer y sentirnos orgullosos de esa Toluca. Y este espacio sirve también para dar este tipo de conferencias, para dar este tipo de charlas que permita que reconozcamos a la Toluca del siglo XX, del siglo XXI, y que nos podamos sentir profundamente orgullosas de esta ciudad capital. Así es, Ivette. Pues ya nos deja una tarea, Ivette, imagínense si podemos hablar de cada uno de estos 30 museos que hay en Toluca. Hoy vamos a hacer un reto, el reto de conocer los museos. El reto de conocer los museos, creo que el más antiguo, el de Bellas Artes, que está ahí en lo que fue el convento del Carmen. Seguido, no sé si en cuestión cronológica, pero conocemos el Velasco, que también recientemente fue remodelado, que está en Lerdo y Bravo, el Nishizawa. Felipe Santiago Gutiérrez. Felipe Santiago, el de aquí a la vuelta. La acuarela, la estampa, el Cosmovitral. El Museo Torres Bicentenario, Galería de Arte Mexiquense. Y por supuesto todos los que están en el Centro Cultural. El de Antropología, el de Arte Moderno y el Museo Hacienda La Pila. Hacienda La Pila, anteriormente de las culturas populares. Vamos a hacer ese reto y también otro... ¿Cuántos museos conocen? ¿Cuántos museos conocen? Y hay que visitarlos y conocerlos. El de Bellas Artes, que es, aparte, el edificio es bellísimo. Que ahora que nos permitan pues abrir estos espacios culturales, no se pierdan la exposición que tenemos ahí, que es Pluralidad, una colección, de la colección mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde podemos encontrar a los referentes del arte mexicano. La verdad es que no se lo pierdan, va a estar en cuanto esté, porque la acabamos de abrir cuando tuvimos la contingencia, así que cuando nos permitan abrir estará un mes. Ahí váyanos diciendo cuál, el del Alfeñique nos mencionan, por supuesto, el del Alfeñique nos mencionan, ese museo. Los museos de Toluca. Y otro reto, Ivette, y quiero aquí compartirles a los que nos ven, Ivette es una apasionada de Leopoldo Flores. Polo fan. Polo fan. Polo fan de Leopoldo Flores, ese pintor, muralista, escultor, que nos dejó grandes obras en Toluca y que podríamos hacer un recorrido por todos lados, como alguna vez lo platicamos, Ivette, y encontramos algo de Polo Flores. Y que ahí están, o sea, muchos pasan ahí al lado del estadio de la universidad, del estadio de Chivo Córdoba, y ven el cerro de Coatepec pintado y dicen, pues, ¿qué es eso? Es un mural que pintó Leopoldo Flores, que en otro momento podremos platicar todo lo que se llevó ese mural, cómo fueron juntándose los estudiantes, ponían la lata de pintura y él en su momento, bueno, yo creo que siempre fue un rebelde con causa. Su causa era una protesta y lo plasmaba mucho en la pintura. El mural pancarta es parte de su protesta. Y Ivette, yo creo que tendremos que hacer un programa especial de Polo Flores. Hace 8 días, sí fue hace 8 días, Alexander nos platicaba de esos dibujos que hizo Polo Flores sobre los mártires de Toluca, que después sirvieron para ilustrar su libro de los mártires de Toluca. Por todos lados, muchos tolucos en algún momento tienen servilletas que dibujó Polo Flores cuando estaban tomando café o algo, dibujó y ahí lo tienen en servilletas o en un papel, un bosquejo de Polo Flores. Tenemos mucho que platicar entre tolucos y así vamos a seguir. Yo quiero agradecerle, Ivette, muchas gracias. Diego, muchas gracias por abrirnos el museo
Casa Toluca 1920. Invitar a la gente, Diego. Pues Está cerrado ahorita. Sí, ahorita no estamos operando normalmente. Estamos haciendo algunos cursos en línea. Pueden revisar en las redes de la Secretaría, en las redes del museo. La cartelera académica que tenemos, toda es en línea ahorita, pero eventualmente cuando empecemos a operar regularmente no se pueden perder este museo porque es un museo nuevo, es un museo que tiene una misión padrísima. Entonces yo invito a todos los tolucos y a todos los extranjeros que vengan, bueno, y a los foráneos y a los extranjeros, a que vengan al museo, a que lo conozcan, a que se tomen un cafecito aquí en el patio, a que vean nuestra cartelera tanto académica como artística. Cuando podamos tener conciertos de nuevo, recitales, etcétera, todos son bienvenidos. Ojalá nos visiten pronto. Gracias, Diego. Ivette, muchas gracias. No, pues al contrario, en verdad que para la Secretaría de Cultura y Deporte es siempre muy importante que las personas puedan estar interesadas en acercarse al arte y la cultura. Y yo creo que sobre todo en este momento de confinamiento hemos podido darnos cuenta lo importante que es para el ser humano el arte y la cultura, y lo que también buscamos ahora que se puedan reabrir los espacios culturales es que en el imaginario colectivo se quede la idea de libertad y esperanza asociado al arte y la cultura. Muchas gracias, Ivette, Diego, y gracias de veras a la Secretaría de Cultura que nos permitió transmitir desde este Museo Casa Toluca 1920 en vivo. Gracias a mis amigos que nos hacen favor de conectar, de hacer todo esto. Insisto, esta es una labor que nació como consecuencia de este encierro, decíamos, y queremos continuarlo. Dentro de 8 días nos vemos. El próximo martes ya tenemos un invitado de lujo, Guillermo Garduño, que nos va a hablar sobre personajes de Toluca de 1950 hacia adelante. Aquí nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias por conectarse. Síganos en nuestras redes, en especial en el Face, Jesús Izquierdo Rojas, en Twitter, J Izquierdo Rojas. Y este video se queda para que lo puedan repetir en YouTube, Chucho Izquierdo Presenta. Ahí estamos y ahí queda esto y lo que hemos hecho anteriormente. Muchas gracias, buenas noches. Nos vemos dentro de 8 días entre Tolucos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Y aquí los esperamos. Salud. Salud. Salud.